segundo libro de Crónicas. Vamos a ir a los libros históricos del Antiguo Testamento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, y vamos a leer del verso 1 al verso 8. Todos juntos, cuando le encuentren, me dicen un fuerte amén. Para esta hora el tema se llama Promesas de Dios en medio de la turbulencia. Promesas de Dios en medio de la turbulencia. Vamos a hablar acerca de este tema de las promesas de Dios en medio de la turbulencia. Capítulo 32, del 1 al 8 de segundo libro de Crónicas. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerín, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú das promesas grandes en medio de la turbulencia, Señor. Sé que no hay nada en el mundo que pueda hacer frente a ti, Señor. Y tú nos das esa coraza de justicia, Señor, ese escudo de la fe, para que podamos, Señor, salir en el día malo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Ministra a través de mi boca, que solo sea un instrumento que utilice el Espíritu Santo para edificar, confortar y exhortar. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de esos momentos turbulentos, o si los quiere llamar tiempos difíciles, tiempos duros, pero siempre el Señor ha puesto promesas y las promesas de Dios son eternas y se cumplen, que es lo más maravilloso. Aquí estaba un pueblo que había sido sitiado. ¿Por quién? Por el rey, un nombre raro, ¿verdad? Un rey asirio, se llamaba Senaquerib, el rey de Asiria. Quería conquistar Judá. ¿Y quién era el otro rey de Judá? Ezequías, ¿verdad? ¿Y quién era Ezequías? Era un rey justo, recto ante los ojos de Dios. Como nuestra vida es una transformación constante a través del Espíritu, amén, debemos nosotros de ser justos y de ser rectos delante de Dios, porque Dios no se va a quedar con nada. En medio del problema, en medio de la dificultad, aunque parezca oscuro, aunque parezca que viene un gran ejército contra nosotros, nadie va a poder hacernos nada, porque nosotros estamos tomados de la mano de Dios. Y una historia para aprender. ¿Por qué? Porque este pueblo
estaba ese ejército grande de los asirios y los querían tomar y llevar esclavos. Los estaban sitiando, pero viene el rey, un rey lleno de poder de Dios que Dios le había dado, porque era un hombre de oración, era un hombre recto, era un hombre justo delante de los ojos de Dios. Y Dios no se queda con nada cuando nosotros andamos caminando rectamente. Amén. Y dice que este rey iba y acampó, dice, contra las ciudades fortificadas, con la intención de ¿qué? De conquistarlos. Pueda que muchas personas, muchas cosas alrededor tuyo quieran conquistarte. Y tienes que tener una actitud de fortaleza, de fidelidad para con Dios, para que el enemigo no pueda botarte, porque hay enemigos ocultos que no los vemos. A veces nosotros andamos bien felices, ¿verdad? Y decimos, estamos tranquilos. Y yo hablaba con alguien ahora y le decía, ¿sabe qué? A veces hay enemigos ocultos. Usted puede andar bien tranquilo en un lugar, pero hay enemigos ocultos. Y para esos enemigos ocultos, hablábamos el martes pasado, Dios nos da armas espirituales. ¿Y qué hacía el rey Ezequías? Era un hombre recto ante los ojos de Dios. Hacía lo recto, hacía justicia. ¿Cómo Dios no iba a dar una respuesta a este rey? Y si vemos, dice, acamparon con la intención de conquistarlo. No dejemos que el desánimo controle nuestras emociones, porque cuando el pueblo vio que estaban acampando, me imagino que tuvieron temor, ¿verdad? Cuando usted ve a personas que tal vez no son, pero usted ya su mente vuela y dice, uy, a saber si me viene a hacer algo. O va en el bus y ve a alguien ya con un tatuaje y tal vez ni es ni pandillero ni nada, pero usted se pone con temor. ¿Cómo creen que estaba este pueblo? Cuando en medio de esta gran guerra, porque iba a haber una gran guerra, venía un ejército grande de los asirios y querían conquistarlos. Viendo pues, ¿quién vio? Ezequías, la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén. ¿Creen que Ezequías se quedó sentado viendo venir el problema? No, Ezequías se paró en fe y habló con el pueblo. Ezequías era un hombre justo, era un hombre que andaba, que caminaba con Dios, y dice que Ezequías veía que venía el rey y su intención de combatir a Jerusalén. Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. Aquí debemos de aprender algo. Usted tiene que hacer buenas alianzas. No con las personas equivocadas. Usted tiene que hacer buenas alianzas. Se fue a hablar con sus príncipes y con los valientes. Con los valientes. A ver que entre todos agarraban consejo, ¿verdad? Pidiendo siempre la protección de Dios y la sabiduría de Dios. Usted tiene que hacer buenas alianzas. Y su mejor alianza es la palabra de Dios. Su mejor alianza es su lectura bíblica, su oración, su ayuno, su entrega para con Dios, buscar más de Dios. Porque cuando llega la guerra, cuando llegan los problemas, cuando llega la turbulencia, cuando llega la tempestad, usted y yo tenemos que estar bien armados. Y yo les decía la vez pasada, con la armadura de Dios. ¿Y por qué venimos con una secuencia? Porque nosotros no tenemos lucha con sangre ni carne, sino que con potestades, con cosas que andan en el mundo queriéndonos quitar la paz. Ellos utilizan a personas para que nos quiten la paz y nos desanimen. Este rey buscó consejo y dice que se fue con los príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos lo apoyaron. Dios en cualquier decisión que usted y yo tomemos, nos va a apoyar. Nunca temamos porque Dios está con nosotros, no importa cualquier turbulencia, cualquier enfermedad, cualquier dificultad. Dios nos está dando paz,
Dios nos está dando esa seguridad de seguir adelante, no importa lo que esté llegando. Pero usted tiene que estar confiando en Dios para que su vida camine. Leía una ilustración muy bonita y habla de que iba un barco a la deriva y había una gran tempestad. Y se acuerda también de la tempestad que hubo cuando iban los discípulos con Jesús, ¿verdad? Me imagino que más o menos así. Iba este barco a la deriva, una gran tempestad, una gran tormenta, y todas las personas, la tripulación, todos los que iban ahí empezaron a temer que el barco se iba a hundir. Y empezaron a afligirse, a tener temor, así como tal vez un buen grupo de esta ciudad empezó a tener temor porque venía un gran ejército en contra de ellos. Mucha gente tuvo miedo en ese barco, pero de repente se calma la tempestad y el capitán siempre venía observando a una mujer que venía en el barco. Encallaron y paró el barco y empezó a bajar toda la gente. Pero este capitán tuvo la curiosidad de acercarse a esta mujer. Se acerca a esta mujer y le dice, disculpe, pero yo he visto que usted en todo el camino, todos veníamos afligidos, temerosos, que el barco se podía hundir, y usted venía bien tranquila. Y yo le veía un semblante de paz, unos ojos llenos de paz, y le dice esta mujer, ciertamente que sí, le dijo. ¿Y por qué venía con tanta paz si había gran dificultad y una gran tempestad? Porque habían dos cosas que yo anhelaba. Y yo le dije al Señor, tengo una hija en Nueva York que me espera, pero también tengo otra hija en el cielo que si Dios quería me iba a encontrar también con ella. O sea que esta mujer venía con una gran seguridad, que no importaba para dónde iba, pero ella iba con un propósito. Me voy a encontrar con mi hija que vive en Nueva York o con mi hija que esté en los cielos. Tenía una gran confianza y la turbulencia no le quitó la paz. Así la turbulencia, la dificultad no le puede quitar su paz. No le puede quitar el deseo de siempre buscar a Dios, porque Dios en cada problema, en el Proverbio 25-26 dice, no tendrás temor de pavor repentino, no importa que le esté llegando. No tendrás temor de pavor repentino. ¿Por qué? Ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza. ¿En quién está depositando usted su confianza? En esos problemas, en esa dificultad, en esos momentos de tribulación, en ese momento de turbulencia, el Señor le está dando una promesa. En cada problema. Y les puedo leer todas las promesas que Dios nos da cuando llegan momentos difíciles. Y dice acá, tuvo consejo y dice que empezaron a trabajar. Usted tiene que trabajar su parte interna, su parte espiritual, para que nadie lo pueda hacer caer. Entonces, dice el 4, se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Dios les dio la sabiduría para que ellos empezaran a trabajar. Y el enemigo no los encontrara desprevenidos. Y yo muchas veces les he dicho, pero esto es bien real. Muchas veces estamos abriendo ventanas y puertas en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que el enemigo entre y salga como él quiere. Él entra a la casa y sale por esas ventanas y por esas puertas que nosotros abrimos. Ventanas de nuestras casas que estamos dejando desprotegidas. Y muchas veces no prestamos atención. Y Dios nos está diciendo, mira, armate bien, pero no con armas materiales, con armas espirituales. Llénate más de palabra, de oración para que yo pueda ministrar tu vida. Y cuando lleguen esos días, tú te fortalezcas en mi palabra. Porque el Señor dice que aunque pases por las aguas, no te van a negar, no te vas a ahogar. Porque Dios está contigo y el que te sustenta, que te levanta, que te tiene de su mano.
O sea que no nos va a pasar nada. ¿Pero cuándo? Cuando venimos a descansar en el Señor. ¿Cuándo nos sucede de todo? Cuando nos vamos alejando de Dios. Cuando empezamos a dejar nuestra lectura bíblica. Cuando empezamos que aquellas amistades estén hablando cosas no positivas, sino que negativas. Por eso yo le decía, hay que hacer buenas alianzas. ¿Cuáles son nuestros amigos? ¿Cuál es nuestro círculo de influencia? Y eso se ve mucho. Cuando nuestros hijos están creciendo, nosotros tenemos que conocer los círculos de influencia de nuestros hijos. Y también el Señor tiene que conocer nuestro círculo de influencia. Y el Señor nos está diciendo, haz buenas alianzas para que salgas adelante. Yo te dejo promesa y quiero irme al 5, dice, después, ¿cómo iban ellos? Con ánimo, no con desánimo. Así como muchos vienen muchas veces a la iglesia con desánimo, arrastrando los pies, la colcha y a puras penas, ¿verdad? Pero logran llegar. Pero ¿quién es el que da el ánimo? El Señor. Dice, después con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. ¿Cómo vas a restaurar tu muro que se ha caído? Con ánimo, con fe, con fortaleza en el Señor, con confianza, porque dice el Proverbio 25:26, no tendrás temor de pavor repentino, y la segunda parte, porque el Señor será tu confianza. ¿Cuándo es que caemos? Cuando ponemos nuestra confianza en personas erróneas, personas equivocadas. Ahí es cuando nosotros fallamos. ¿Y qué más dice? Todos los muros caídos levantaron, ¿verdad? E hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milva en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. ¿Cuál es su espada? La palabra de Dios. Lo vimos el martes pasado. ¿Cuál es su escudo? Su fe. Su fe que no debe faltar. ¿Qué más dice? Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo. ¿Quién es nuestro capitán? Nuestro Señor Jesús. Dios, el Rey, el dueño de nuestra vida, es nuestro capitán. Y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón. ¿A dónde habló? Al corazón de ellos. ¿A dónde habla el Señor? A tu corazón. ¿Dónde se maquinan los malos pensamientos? En el corazón y en la mente. ¿Y a dónde habla el Señor a tu vida? A tu corazón y a tu mente. Para que nosotros podamos ir adelante y cobrar ánimo. ¿Qué hicieron ellos? No se quedaron sentados. Cuando llegue un problema a tu vida, no te puedes quedar sentado. Hoy me fue mal, pero mañana va a ser mejor. Ese tiene que ser tu confianza. Hoy hablaron de mí, me dijeron hasta de lo que me iba a morir, pero mañana, porque yo voy a orar por esas personas, mañana va a ser diferente. Hasta un cafecito me van a invitar las que hablaron de mí, pero si usted tiene fe. Porque a sus enemigos hace estar en paz, dice el Señor, amén. Cuando usted ora, cuando el Señor habla a su corazón, porque no importa lo que llegue, el Señor dice que te da las armas. ¿Cuánta palabra? Hay gente que dice, ay, voy a leer crónicas, voy a leer reyes, pero aprendemos mucho. Fíjense que a veces dejamos estas cosas a un lado y el Señor a través de lo que pasaba en esa época nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo, haz un muro fortificado en tu vida. Que esas flechas, esos dardos del enemigo no puedan penetrar tu vida. Porque yo ya te di el poder. ¿Y qué dice el 7? Esforzaos y animaos. Esta es la promesa de Dios en esta hora. En esta palabra, esta es la promesa de Dios para tu vida. Esforzaos y animaos. ¿Y qué más dice? No temáis. En un pedacito le dice 3 cosas el Señor. Esfuérzate, anímate y no temas. ¿Qué más dice? Ni tengas miedo de quién, del enemigo. Del enemigo. No tengas miedo del enemigo. ¿Por qué? Porque Dios es tu capitán, amén. Dios es el que va contigo, el que está alrededor de ti.
luchando, no eres tú, porque no es en nuestras fuerzas. Y ahí nos equivocamos cuando pensamos que en nuestras fuerzas estamos saliendo adelante. No, hermanos, el trabajo que tenemos, la vida que tenemos, la familia que tenemos, todo lo que tenemos es prestado. No es de nosotros. ¿Y qué digo yo? Esto es mío, no es de nosotros, es de Dios. Todo, hasta nuestra vida. Cuando morimos, ¿dónde va el cuerpo? A la tierra de donde es. ¿Dónde va el alma y el espíritu? Delante de la presencia de Dios, porque Él dio el aliento y dio el alma para nuestra vida. Entonces, nada de lo que tenemos es nuestro. Entonces, ¿en nuestras fuerzas podemos? No, en las fuerzas de Dios podemos. Y dice el 8, en la segunda parte del 7, perdón. Ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que contra él. ¿Qué dice el 8? Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. Con ellos está el brazo de carne y con nosotros está el poder de Dios, el brazo de Dios. Eso que nunca se nos olvide. ¿Qué más dice? Está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Acuérdense que Dios es el que da nuestra batalla y es el que da la victoria. En Éxodo 14:14 dice que Jehová da la victoria. Pelearán contra ti, pero no te pasará nada. Jehová es el que pelea la batalla por ti. Y búsquelo si quiere. Éxodo 14:14. Por honor al tiempo. Jehová peleará por vosotros. ¿Y cómo va a estar usted? Dice el pastor muchas veces. En la hamaca, dice en la cama. No. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién pelea la batalla por nosotros? Jehová. Ayer cuando el pueblo iba saliendo del Mar Rojo, venía la multitud, ¿verdad? El ejército de Faraón. Iban a pelear contra ellos, pero ¿qué les dijo Moisés? Palabra de Dios. Pelearán contra ti, pero Jehová es el que pelea la batalla, no eres tú. No eres tú. Y Él es el que da la victoria. Ahí debemos nosotros de agarrarnos. Otro que fue muy sabio, pero se perdió en una parte de su vida. Y es lo que nosotros debemos de decirle al Señor. Danos sabiduría para llevar nuestra vida, pero que no apartemos el pie. Alguien sabio que hasta la fecha se habla mucho es Salomón. Y en Primera de Reyes capítulo 8, verso 54, y quiero leerles algo que dice acá. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración, porque Salomón, el entorno, él estaba dedicando el templo a Dios. Amén. No lo construyó David, sino que el Señor se lo dejó a Salomón. Entonces él estaba orando, clamando, y dice el 54, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración, y saben que no fue una oración corta, fue una oración larga como la de nosotros, amén, larguísima. Y estaba como Salomón de rodillas. ¿Puede hacer usted una oración larguísima de rodillas? Larguísima. Y dice que cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Cuando hacemos ese tipo de oraciones, nuestra vida turbulenta, difícil, se convierte en una vida de paz. Amén. De paz y tranquilidad. Porque no nosotros peleamos la batalla, es Dios y Él da la victoria. ¿Y qué dice el 55? Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado paz
a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. ¿Le ha faltado alguna promesa de Dios? Por eso el tema es las promesas de Dios en la turbulencia. ¿Le ha faltado alguna promesa de Dios? Y hay muchas que todavía falta que se cumplan en su vida. ¿Pero cuándo? ¿Cómo estaba Salomón en ese momento? Alzando sus manos en oración, de rodillas, una oración y súplica larga, orándole al Señor, y todavía le pidió que bendijera a todos los que estaban ahí. Todo lo que se iba a hacer. Cuando usted bendice a los demás, cuando usted ora por los demás, cuando ora por su casa, ¿cómo el Señor se va a guardar sus promesas? Dice que aquí, y aquí lo dice el Señor, a través de Salomón estaba diciendo, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Porque les dijo que los iba a sacar de la esclavitud y los sacó de la esclavitud. Pero ¿quién quiso seguir en esclavitud? El pueblo. ¿Será Dios el que no cumple las promesas? No, hermanos. Nosotros impedimos que muchas veces llegue la promesa a nuestras vidas. Nosotros, no Dios. Porque nuestras oraciones están llegando a un cielo de bronce, porque no están pasando a Dios. Porque nuestras oraciones no están siendo escuchadas, porque no lo estamos haciendo de corazón. ¿Qué es lo que ve el Señor? Nuestro interior, nuestro corazón. El Señor cumple todas sus promesas. Dice que van a venir tiempos de refrigerio. Amén. Van a venir tiempos de refrigerio a nuestra vida. Aunque estés en el fuego, no te vas a quemar. Lo que les decía, aunque pases por el agua no te va a negar, no te vas a hundir, no te vas a ahogar. Así como Pedro, ¿verdad? Que Pedro iba caminando sobre el agua. ¿Quién se lo dijo? El Señor. Cuando tuvo fe, caminó sobre el agua. Pero empezó a tener temor, empezó a dudar y empezó a hundirse. Que usted no se hunde en su problema, que sea el Señor sosteniéndolo. Pero cuando usted y yo caminemos rectamente, ¿cómo caminaba Ezequías? Era un rey recto ante los ojos de Jehová. Y dice la palabra que él empezó a reinar de 25 años. Y creo que reinó como 29 años. Y Ezequías siempre quiso hacer lo recto delante de Dios. Él animaba a su pueblo. No importa cómo esté usted en esta hora. No importa qué dificultad haya llegado. No importa si es financiera, si es de salud, si es con su familia. Dios le está diciendo que Él cumple sus promesas. ¿Pero cuándo? Cuando usted tiene fe. Cuando usted no duda. Porque cuando duda, dice que la duda es pecado. Y cuando retrocedemos, no le agrada al Señor. Debemos de seguir adelante. ¿Qué otra promesa he encontrado? En el Salmo 27, 1, 5. Lea el Salmo 27, 1 y 5. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Quién es mi luz y mi salvación? Él. Por eso digo que no es en mi fuerza, es en las de Dios. ¿Qué más dice? ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque Él me esconderá en su tabernáculo el día del mal. Cuando anden detrás de usted, ¿quién es el que lo va a volver invisible? Es Dios. Pero cuando pedimos nosotros que nos vuelva invisible. ¿Cuántas veces usted ha ido en el bus y hasta tiembla porque ve que andan asaltando y usted va sentado y empieza la oración, ¿verdad? La oración de aflicción en ese momento. Que van asaltando y usted dice, Señor, y aquí llevo el dinero que voy a pagar. Señor, aquí llevo el salario. Señor, aquí llevo el diezmo. Amén. Dios cuida a aquel que en ese momento empieza a invocar el nombre de Dios.
y lo vuelve invisible. Porque a mí muchas veces el Señor me ha hecho invisible. Muchas veces. Hace como 2 años aproximadamente, enfrente de la clínica donde yo la tengo, empezó una gran balacera. Y en ese momento yo empecé a clamar porque el local donde estoy yo, todas las ventanas de enfrente son de vidrio. Todo es vidrio, no hay cemento, de la mitad para abajo es puro cemento. De ahí está el jardín, la verja y la calle. Y empezó una gran balacera. Y yo estaba en ese momento en el escritorio y cuando oí la gran, pero como que aquí me pasaban los balazos. Yo me tiré al suelo y empecé como que era bebé a gatear. Y dije, Dios mío, ¿qué pasa? Y empecé a orar. Saben que la balacera fue cabal, justo la persona que iba siguiendo a la policía se escondió detrás de un vehículo por un poste. Y el poste está cabal, en dirección del local. Y desde ahí se veía que salían los balazos, porque esta persona disparaba y se empezaron a defender los policías. Pero un fuego cruzado. Y yo en ese momento le pedí al Señor que me hiciera invisible. Y yo decía, Señor, pero yo temblaba, porque uno tiembla. Porque llega el miedo, llega el temor. Y yo empecé a invocar el nombre del Señor y le dije, haceme invisible. Y gracias al Señor que nosotros mantenemos la puerta siempre con llave. Porque si no ese hombre porque dicen que buscó dónde meterse. Y como no halló, se metió detrás de un vehículo. Pero el Señor fue tan fiel y cuando de repente oímos las ambulancias, empezamos a oír la gran bulla y que empezaron los policías a hablar, nosotros empezamos a querer salir y no pudimos porque habían acordonado todo y había un muerto. Y ahí el poco de sangre, pero el Señor fue tan fiel y el Señor es fiel con nuestra vida. Por eso todos los días hay que clamar al Señor, hay que dedicarle nuestro templo, porque esta es una edificación nada más. El templo es su vida, el templo es mi vida. Todos los días, cuando usted se levante, gracias Señor, porque pude abrir mis ojos. Gracias Señor, porque hoy que voy en el vehículo, si pasa algo, sé que nada sucede sin que tú lo permitas, pero va a ser leve. O tú vas a poner ángeles para que no llegue el mal. Toda su oración, porque todos los días salimos y no sabemos si vamos a regresar. Usted sale y trate un consejo bien sano. Trate de no irse enojado con su familia. Trate de dormirse tranquilo. Si está enojado con alguien, duérmase, aunque le hagan lo que hagan. Llega un momento donde uno de los dos tiene que dar su brazo a torcer. Uno de la familia tiene que pedir perdón para que tengamos tranquilidad. Así como están estos tiempos, debemos de tener una gran comunión con nuestro Dios. Debemos de dormirnos en paz. Dice que Él nos va a llevar paz a nuestra vida. Y yo se los leí el martes pasado. Vamos a dormir confiados porque Dios es el que sustenta nuestra vida. ¿Qué otra promesa del Señor? Y quiero terminar porque hay muchas, pero les voy a leer una más. Por nada, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Y es lo que más hacemos. Afanarnos por el trabajo, afanarnos por la vida y dejamos de un lado el templo de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de quién, hermanos, delante de Dios. ¿Con qué? En toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Usted tiene la llave. Usted tiene la clave para ser feliz, para estar en paz y para que en esos días turbulentos, esos días difíciles, usted se tome de la mano de Dios, porque así como Ezequías animó a su pueblo, Dios nos anima todos los días para seguir adelante. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Dios me les bendiga. Vamos a orar.
Quiero invitarte en esta hora, a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga.